Hola Vale, pues Nacho, pues nada, te queremos dar la bienvenida. Eres nuestro primer sí, colaborador en nuestro canal sí. y, y bueno, decirte ante todo que muchas gracias por querer colaborar con nosotras. A vosotras, Cristina, Ana, muchas gracias a vosotras por querer contar conmigo. Claro que sí, Un hombre, placer. por supuesto, hijo. A ver, bueno, lo presento. Nacho es el creador del método Alfa, es experto en neurociencia aplicada a procesos de comunicación y liderazgo y en neurocomunicación. Tienes una Sí, gran vocación a ayudar a los demás, sí, mucha, me encanta. sí, lo sabemos. Me encanta. Y, y te gusta mucho aprender. Es lo que más me gusta. Aprendo todos los días de todo. Me encanta. Es maravilloso. Soy un apasionado de aprender. Soy un apasionado de aprender. Es Mira, verdad, ¿eh? ¿te importaría decir en un breve resumen Sí. qué es la neurociencia y luego hablar un poquito del método alfa que has creado? Sí, mira, la neurociencia es a partir bueno, en el siglo pasado, que parece que fue hace mucho, pero fue en el 1990, Ujú. hubo un gran desarrollo tecnológico en torno a aparatos para observar el cerebro, como la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial computerizada, que es el TAC común que todo el mundo dice, no, me voy a hacer un TAC. Pues bien, con estos aparatos se empezó a observar el cerebro cómo funcionaba, ¿no? Y a ver qué zonas se iluminaban, depende de qué pensamientos tenías, y si, por ejemplo, tenías miedo, qué zonas se iluminan, si te enfadabas, qué zonas se iluminan, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, la neurociencia pegó un salto muy grande, en el sentido de que, bueno, pues que lo que estudia la neurociencia es el funcionamiento del cerebro y de la mente, y bueno, pues con estos aparatos ha podido dar un gran avance en ello. Ajá. Y yo he creado un método que se llama el método alfa, basado en estas informaciones de la neurociencia, en cómo realmente se producen nuestros pensamientos, cómo somos esclavos realmente de nuestro cerebro. De esos tenemos tres cerebros, nuestro cerebro se formó en un proceso evolutivo y empezó con el cerebro reptiliano, que es el cerebro que tienen los reptiles, que lo único que busca es sobrevivir. Entonces, ese cerebro tiene muchísimos años y manda en nosotros el instinto de supervivencia. Por eso, bueno, pues muchos de nuestros comportamientos no los entendemos, que son basados en el poder, en conseguir cosas, en poder, en el tema de la supervivencia, el sexo, comida, todas esas cosas que, bueno, que muchas veces decimos, jolín, ¿y cómo la gente se comporta así? Porque fíjate quién mueve el mundo, mueve el cerebro reptiliano, el poder, la lucha, el conseguir cosas el dinero, el sexo, son cosas que, bueno, pues desde nuestro lado racional no somos capaces de controlarlas, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, ¿qué herramientas, por ejemplo, una persona, por ejemplo, en tu web, en tus blogs Sí, que tienes, hablas, por ejemplo, de las emociones, ¿no? Donde sí, dices que realmente creo que hemos categorizado todo en si sí, es bueno o es malo, pero tú dices que no, que todas las emociones son buenas para el ser sí, mientras las dominemos y las sepamos gestionar y no nos dominen ellas a claro, nosotros. Entonces, ¿qué claro. tipo de herramientas puedes dar, por ejemplo, para poder controlar nuestras emociones, igual que a los pensamientos? Mira, la emoción viene del griego emovere, de tender al movimiento. Una emoción es algo que surge en un determinado momento y que no se debe de controlar. Lo que se debe es de gestionar. Tiene mucha fuerza, es una fuerza impresionante, una fuerza impresionante. Por ejemplo, cuando tú tienes miedo, fíjate que se te va el estómago. La mayor parte de las veces tienes el estómago mal, revuelto, te encuentras mal, porque tienes miedo ante una situación. Fíjate qué fuerza que tienen. De hecho, el 90% de las enfermedades de los pacientes, el 90% de las consultas que hay a los médicos de atención primaria están provocadas por una mala gestión emocional. Las emociones, bueno, pues son muy difíciles de gestionar. Se pueden gestionar aprendiendo a conocerlas, saber qué resultados, y además es que se trasladan al cuerpo, la emoción se ve en el cuerpo, la emoción se ve en el cuerpo, se traslada al cuerpo. Entonces, es difícil porque automatizamos las respuestas ante las emociones, entonces, pero sí que es posible el hacerlo. En el curso ahora que vas a hacer, Cristina, del método del antivirus mental, que está basado en las técnicas del método alfa, lo vas a ver y vamos a ver de dónde vienen esas emociones y cómo
nos cuesta muchísimo gestionarlas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero sí que hay maneras de gestionarlas. Primero hay que saber que las estás teniendo. Porque al final, fíjate, mira, fijaros, Ana, Cristina, el problema está no en la emoción, sino en los sentimientos. ¿Qué diferencia entre una emoción y un sentimiento? La emoción es esa fuerza que nos invade, que sale de dentro y que no se puede contener. Y el sentimiento es cuando una emoción la racionalizas y al cabo de un rato todavía te estás acordando de esa situación que te pasó. Tú imagínate que te pasa algo, vas con el coche y te quitan el sitio para aparcar, te enfadas, te sale la ira, ¿vale? No se puede controlar. Lo que sí que la puedes es gestionar. En vez de tirarle la ira a esa persona, pues dices, ¡ah! Gritas o la gestionas adecuadamente. El problema es el sentimiento, ese sentimiento que tú 5 horas después todavía te estás acordando de esa persona que te quitó el sitio y te está ahí y dices, joder, es que el tío ese que me quitó el sitio, es que fíjate tú. Eso es lo malo. Eso es lo malo. La emoción en un determinado momento hay que vivirla, sentirla. Se te muere alguien, te pasa algo, tienes miedo o tienes tristeza por algo, lo tienes en un determinado momento. Pero luego, si tú le das vueltas a la cabeza, lo que genera son sentimientos, que es lo que provoca malestar y que nos encontremos mal. Pero la emoción, si sabemos lo que es, aprenderemos a gestionarla y luego a salir del bucle para no entrar en esos sentimientos y en esos pensamientos limitantes, en ese bucle que nos limita, que no sabemos salir de ahí, que vuelves, te vas a dar cuenta y estás pensando otra vez en lo mismo. Diciendo, joder, es que fíjate lo que me hizo. Ahí va la chocha. Claro. No, yo quería preguntarte, o sea, por lo que estás Sí. hablando, digamos que el pensamiento crea una emoción y la emoción un sentimiento, ¿no? O sea, que debemos dominar, intentar controlar el sentimiento o el inicio, que es el pensamiento. Mira, lo primero que se produce es un pensamiento. Se produce un pensamiento, este pensamiento genera una emoción que puede generar un sentimiento también, porque la emoción es en un determinado momento, ¡plaf! Sí. Pero si tú le das vueltas a las cosas, igual genera un sentimiento de rabia, de enfado. Luego eso provoca un comportamiento. Tú te comportas en función de esa emoción que has tenido. Sí. Te alteras, le dices, gritas, haces lo que sea. Ese comportamiento tiene un resultado. El resultado es que, bueno, te peleas con el otro, te enfadas o lo que sea en determinado momento, uniéndolo con lo del coche. En siguiente paso es que una creencia que tú ya tenías la haces más grande. Pues dices, es que todos los que no sé qué conducen fatal, o todos los que no sé qué, los chiquillos jóvenes son los que te quitan el sitio, y encima no sé qué. Y eso provoca una emoción de nuevo. O un sentimiento. Ajá. Pues un sentimiento sí es repetitivo. Y a partir de ahí vuelve el pensamiento otra vez. Y entras en el bucle. Brum, y de ahí no sales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con el método alfa? Cortar por distintos sitios. Tú imagínate que, vas con el coche. Yo, por ejemplo, conmigo lo he trabajado muchísimo. Yo antes en el coche, pues hace muchos años, pues me enfadaba cuando me pasaba algo. Y te enfadabas y, ¡oh, no sé qué, no sé cuánto! ¿Qué hago cuando, por ejemplo, vamos a cortar el bucle? Dices, bueno, me viene la emoción de ira, porque hay uno que no te señaliza y no te pone el intermitente y se mete a la derecha. Bueno, me ha provocado el pensamiento y la emoción de enfado, pero bueno, puedo cortar ahí en el comportamiento. En vez de gritarle y decirle que no sé qué, me callo y me callo ahí. O le he gritado y tengo un comportamiento de él. Y ahí me doy cuenta de que me he comportado yo mal y no vivo la creencia de que las personas no son respetuosas y te quitan los sitios. En cuanto tú te das cuenta de que hay un bucle y que se puede cortar por distintos sitios, ya luego lo tienes que ir viendo tú. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros vivimos dentro de programas mentales que ya los llevamos desde que somos muy pequeños, porque cuando nacemos, hasta los 8 años, el ordenador viene virgen. Y todo se va grabando allí, todo se graba, todo se graba, todo se graba. Entonces, nos comportamos impulsivamente, son comportamientos automáticos. ¿Qué pasa con esos comportamientos? Que si nosotros no hacemos el esfuerzo por cambiar, los vamos a seguir repitiendo. Son comportamientos, pues yo qué sé, igual ibas con tu padre en el coche y tu padre tenía esa forma de reaccionar. Y eso, como tú eres un niño y para ti tu padre es Dios, pues esa es la forma tuya de reaccionar. Y no te das cuenta y cuando eres mayor no sabes por qué te comportas así. Y dices, jolines, si es que tampoco es para tanto, si es que ha puesto el intermitente, se le ha olvidado ponerlo. Sí. Y no te das cuenta y te enfadas. Y luego igual tú no lo pones. Y te pitan por detrás y le dices, ¡ah!
no nos damos cuenta de que no, tenemos unos comportamientos muchas veces que no tienen ni pies ni cabeza. Y nos pasa. Yo, por ejemplo, lo veo muchísimas veces. Mira, fijaros. Y es que además lo explico en los cursos y en todo, y es para hacerlo. Tú vas con el coche y de repente vas con prisas, que muchas veces vamos con prisas, y ves uno que va lento, que está buscando y va lento, y me cago en la leche y tal, y te enfadas con él. Pues fíjate que dentro de 3 horas vas a ir tú buscando sitio y va a venir uno por detrás con prisas y te va a hacer lo mismo que tú le hiciste y te vas a enfadar. Primero te enfadaste con el que iba lento y ahora te vas a enfadar con el que iba rápido. Y no te das cuenta de que estás en un bucle y dices, Dios mío, que no te estás dando cuenta de las situaciones. La gente no se da cuenta ni de una ni de la otra. Primero se enfada porque uno va lento y luego se enfada porque el otro le pita por detrás porque estás buscando sitio. Dices, que estoy buscando sitio. También estaba buscando sitio el otro antes cuando tú lo has pitado. ¿Me entiendes? Totalmente. No nos damos cuenta de nada. Vivimos en un mundo en el que no somos conscientes de las cosas, ni de nuestras emociones, ni saber gestionarlas, ni de darnos cuenta que estamos entrando en una emoción, ni que estamos entrando en un bucle. La gente no es consciente de todas esas cosas. Vive, sobrevive, se va enfadando, lo va pasando mal, va acumulando tensiones, cosas, y llega un momento en que, bueno, pues la gente pues, coge una depresión, tiene ansiedad, tiene miedos, no está a gusto con la vida actual, se separa, no sé. Bueno, los líos que todos conocemos. ¿Por qué? Porque nadie se conoce, la gente no se conoce ni hace el esfuerzo de conocerse. En mis cursos, ya veréis ahora en el curso que vais a hacer con el antivirus, cómo te empiezas a dar cuenta de las situaciones y cómo empiezas a ser consciente de que, bueno, pues que todo depende de ti, de las gafas que te pongas para verlo. Una cosa no es ni buena ni mala, es una circunstancia. Y depende de las gafas que tú te pongas, lo vas a ver de una manera o de otra. ¿Y nos podrías aportar o anticipar algo de ese curso? ¿Alguna herramienta? Sí, pues en ese curso... gestionar las emociones o podemos gestionarlas? Por ejemplo, las emociones, pues vamos a, por ejemplo, a observar el bucle de los pensamientos, hacer un ejercicio de observar qué pensamientos estás teniendo en un determinado momento. Se llama metacognición. Y decir, ¿en qué estoy pensando? Porque te pillas a ti pensando en las cosas. Y entonces cuando ya te pillas pensando, tú fíjate, nosotros tenemos la mente. Nosotros no somos la mente. La mente es una herramienta que tenemos ahí, pero pensamos que somos la mente. Pensamos que somos así. Decimos muchas veces, no, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú eres así porque funcionas con una serie de patrones que tienes ahí, una serie de programas, pero tú puedes cambiar perfectamente. Antes era muy complicado todo esto, porque lo que os decía que, bueno, a partir del 1990, que hubo un gran avance tecnológico, pues los científicos demuestran que se puede cambiar. Tú puedes cambiar todas las conexiones neuronales que estás teniendo siempre. El cerebro le gusta repetir esas conexiones neuronales, porque es muy práctico. Pues el cerebro no quiere complicarse la vida pensando al caminar, si tengo que mover un brazo o el otro para levantarme de la silla, ¿qué tengo que hacer? Lo automatizas y sabes levantarte de la silla. Pues lo mismo pasa con todo. Automatizamos comportamientos y movimientos para no tener que andar pensando en cada cosa y al final nos comportamos de maneras dentro de patrones de comportamientos. Y entonces, pues hay que salir de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Empezando a observarte, dándote cuenta que tú no eres la mente, tú estás por encima de esa mente. La mente es una herramienta que tienes ahí y observa en qué estás pensando. La mente te genera pensamientos. Fijaros la cantidad de pensamientos que tenemos. Tenemos entre 70 y 90.000 pensamientos diarios y muchísimos son del cerebro reptiliano, de comida, de sexo, de poder. Todo el mundo tiene esos pensamientos porque son pensamientos que están ahí, que los generan esos cerebros. Pero tú luego puedes actuar de una manera o de otra, ¿sabes? Pero esos pensamientos los tenemos todos. Y en sexo pensamos, pues no sé cuánto al día, pero una barbaridad. Más del 60% de los pensamientos son de sexo, de comida y de poder, de conseguir cosas, de tener... Ahí están. Hay gente que se deja llevar por esos pensamientos y hay gente que es capaz de gestionarlos adecuadamente. Tampoco tienes que controlarlos porque al final eres un reprimido para muchas cosas, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Es que todo tiene su equilibrio. Entonces, hay que saber, bueno, pero si tú saber entiendes... llegar a ese equilibrio. Sobre todo, primero sabiendo, conociéndote, sabiendo que tú tienes un Ferrari aquí. Todos tenemos un Ferrari. En el curso vais a aprender a que tenemos un Ferrari aquí dentro y que somos los que lo conducimos. ¿Qué nos pasa con ese Ferrari? Que vamos a 20 por hora porque tenemos miedos a todo, la vida. No tenemos seguridad, ni confianza, ni autoestima. Y entonces vamos con miedos a todo. No nos atrevemos a hacer nada, ni a crear un negocio, ni a esto, ni a decir a mi pareja no sé qué, ni a... Tenemos miedos.
O por otro lado, no sabemos gestionar nuestras emociones. Vamos a 500 por hora. Y a uno le da, vete a tomar por culo, y no gestionamos nuestras emociones. No sabemos que tenemos un Ferrari ahí. Y no tenemos ni que ir ni a 20 ni a 500. Y la gente va a 20 por hora o a 500 por hora. No. Aprende a manejar tu mente y tu cerebro y a darte cuenta que tú eres el que mandas. ¿Que cuesta muchísimo cambiar? Muchísimo. Pero se puede cambiar. Y al final, en esta vida estamos para aprender y para mejorar. Y otra cosa que te queríamos preguntar, Sí. ¿qué nos podrías decir cosas, situaciones Hábitos. sí, hábitos, bueno, hábitos, todo hábito realmente Sí. creo que también es un poco malo, ¿no? Que beneficien al cerebro. ¿Qué cosas pueden Pues, beneficiar o perjudicar a nuestro cerebro? mira, el cerebro es sí, de todo, hay que buscar un equilibrio. El cerebro es el único órgano del cuerpo que no envejece, porque hay personas que tienen 110 años o 100 años y les funciona la cabeza perfectamente. El cerebro es el único órgano del cuerpo que no envejece. ¿Cuándo envejece? ¿Cuándo se le estropea? Cuando lo estresas con miles de preocupaciones, miles de cosas y le metes miles de barullo, o no lo utilizas. Cuando no lo utilizas le pasa lo mismo, se estropea. Es como los coches. Un coche necesita mantenimiento y necesita movimiento. Pues el cerebro lo mismo. Y el cerebro es bueno el aprender cosas y el cambiar hábitos, ¿sabes? Hacer cosas nuevas, porque las conexiones neuronales ya están ahí metidas y entonces dices, bueno, ¿cómo hago yo que el cerebro esté vivo, que funcione? Pues es como un músculo. ¿Cómo puedes estar en forma? Pues hacer un poquito de deporte todos los días, no a lo bestia, pero sí, caminar, moverte. Pues el cerebro es lo mismo, el cerebro necesita actividad, aprender cosas nuevas, si eres de ciencias, pues estudiar cosas de letras. Te quiero decir, si a ti te gusta cocinar y es muy buena, pues igual no sabes hablar en público, pues si aprendes a hablar en público, pues el cerebro está aprendiendo nuevas conexiones y nuevas cosas, el aprender cosas nuevas, el tema de respirar es la base de todo, porque tú fíjate que podemos estar sin comer una semana, sin beber 2 días o 3, y sin respirar, ¿cuánto podemos estar? Nada. El cerebro se va a freír espárragos. El que se para es el cerebro, y el cerebro hace que se pare el resto de órganos. Entonces, tenemos que respirar correctamente y adecuadamente, y respiramos mal, no sabemos respirar. Respiramos entrecortados y no metemos casi aire. El cerebro necesita oxígeno y glucosa, y necesita, sobre todo para limpiar, aparte de para funcionar, necesita limpiar mucho, porque necesita limpieza muy rápida. Entonces el oxígeno le permite toda esa limpieza. Entonces, respirar bien adecuadamente, respirar despacio, tranquilo, hacer deporte moderado, leer, hacer sudokus, tenerlo entretenido haciendo cositas para que no pierda la actividad. ¿Qué le pasa a las personas mayores que dejan de trabajar y que no tienen hobbies ni tienen nada? Pues que se les va la cabeza y en un momento plof, se van. ¿Por qué? Porque su cerebro no está activo. Entonces necesitas esa pequeña actividad todos los días de cosas. A mí, por ejemplo, al aprender, a mí me apasiona aprender cosas. Lo que sí que tienes que hacerlo todo dentro de un equilibrio, no obsesionarte con nada. Todo en su medida. Pues es como todo, el sexo es buenísimo, pero en exceso tampoco es bueno. Todo es maravilloso. Lo que pasa es que hay que hacerlo en la medida correcta. Y el cerebro, pues lo mismo. Tenemos que hacer ejercicios y actividades para que realmente pues el cerebro funcione como tiene que funcionar. Sí. Muy bien. Bueno, también decir indudablemente que el día 18 nos hemos apuntado a un curso que va a impartir gratuito. Antivirus mental. Se llama Antivirus Mental. Y bueno, háblanos si quieres un poquito sobre él y qué vas a aportar. Sí. ¿Cómo se inscribe? Pues mira, es un curso que empieza el día 18, que va a durar 3 semanas. Vamos a enviar unos vídeos lunes, martes, miércoles y jueves por la mañana para que las personas lo visualicen y hagan unos pequeños ejercicios. Son vídeos muy cortitos, de 10 minutos, 8-10 minutos, y tienen unos ejercicios para que los vayáis haciendo. Y luego haremos un directo todos los jueves. Son 3 semanas, pues haremos 3 directos los 3 jueves y mandaremos 12 vídeos. 2 son explicativos y 10 son formativos. Y realmente vamos a trabajar pues temas, va a ser todo la mente y el cerebro. Vamos a trabajar
la mente, el cerebro, los pensamientos, los neurotransmisores, que son esas sustancias químicas que fabricamos cuando pensamos en una cosa, fabricamos unos, y si pensamos en otro tipo de cosas, fabricamos otros. Son sustancias químicas que, bueno, son como toparse, pues te puedes tomar un chupito de orujo de hierbas que te puede sentar mal, o te puedes tomar un zumito de manzana o de naranja con pensamientos correctos y adecuados. Cómo trabajar el estrés. Vamos a ver un poco todo el tema relacionado entre la mente y el cerebro, los pensamientos, ese bucle de pensamientos que habíamos hablado, los 3 cerebros, por qué tenemos comportamientos que muchas veces no sabemos por qué hacemos y no somos capaces de cambiarlos y de modificarlos. Y bueno, es una forma de conocerse, conocer esta herramienta que tenemos aquí y realmente empezar a tomar el poder. Y decir, bueno, el coche, este Ferrari lo conduzco yo, ¿vale? Que todavía no sé, pero bueno, te vamos por lo menos a que descubres que tienes un Ferrari y que se puede conducir. Y que lo puedes conducir bien. Muy bien. Y animo a todos los que nos estén escuchando a que se inscriban. Es un curso gratuito y, bueno, la gente habla maravillas de ello porque la verdad es que hay muchísimas personas que en esta situación también en la que estamos con el tema del coronavirus, pues la gente se preocupa, tiene miedos, gestiona mal las emociones. El estar en casa encerrado también, pues eso genera estrés y bueno, pues estamos intentando un poco ayudar a todas esas personas que les puede venir bien. Muy bien, Nacho. Luego, después del vídeo, cuando terminemos la entrevista, pondremos tu información para que la gente que nos vea hoy... Fantástico. Inscribir, fantástico. Página web y todo. Claro, genial, genial, genial. La cuarentena, Nacho. Te ha dado tiempo a pensar ahí bien, ¿no? Sí, oye, mira, a mí se me queda corta, ¿eh? Se me va a quedar corta porque estoy preparando aquí todo el proyecto que antes estaba comentando, pues está saliendo ahora. Claro. Y lo estoy mezclando todo también y bueno, pues, y además viendo que la gente se ha quedado encantada. Es que se inscribieron 1.300 personas en el curso. Pepa está colaborando con todo el equipo y está, pues bueno, publicando en el grupo de Cada Día Mejor, que ahora os enviaré el enlace para que entréis y la veáis. Hace directos por la tarde, por la noche y bueno, pues está encantada. Y la verdad es que viendo el resultado de la gente, de lo contenta que se está quedando, pues bueno, eso es una maravilla. Estoy encantado de todo. Y nada, muy bien. Y encantado de estar con vosotras. Muy bien, Nacho, una última pregunta. Entonces, ¿somos mente o no somos mente? Estamos por encima de la mente, ¿sabes? La mente es una herramienta que tenemos que aprender a manejarla. Okay. Por eso el ejercicio ese de la metacognición, el observar qué estás pensando y darte cuenta y decir, hey, Nacho, ya estás entrando en ese bucle, ya estás pensando en esto. Porque nuestra mente es como un perro que va a un hueso a roerlo. Pues cuando imagínate que te has enfadado con alguien que te ha hecho algo. Estás dándole vueltas, es que fíjate lo que me hizo, es que... Y estás intentando justificarte tú siempre, a ti misma, y poniéndola a la otra persona como culpable, diciendo, no, es que me lo hizo así, es que yo lo hice porque no sé qué, y vuelves otra vez, y se lo repites a tu padre, a tu madre, a tu amiga, a tu marido, a todo el mundo, y sigues, y no te estás dando cuenta de que eso es un patrón que tienes ahí. Okay. Entonces, es coger el poder y decir, ya estoy otra vez entrando en el bucle. Nacho. Y ya te pones firmes. Ahí está. Y luego poco a poco pues vas aprendiendo a darte cuenta de que no es el camino. No es el camino. Ok, Nacho. Pues Nacho, nos vemos el 18 en tu curso. Nos vemos el 18. Un placer teneros cerca. Gracias de verdad. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a vosotras por ser como sois, que sois maravillosas. Que sois maravillosas. Estaremos en contacto y vamos hablando de todo, si os parece. Supuesto. Un beso grande. Vale. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotras. Adiós, mi niño.